Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. La verdad, nunca imaginé que terminaría metido en algo tan raro como lo que me pasó trabajando con Jaime Maussan. Hace como 10 años, yo le hacía mantenimiento a una de sus casas, una que estaba en las orillas de un cerro, bien retirada de todo. La chamba no era complicada. Arreglar fugas, darle mantenimiento al drenaje, esas cosas. Pero como se trataba de algo que realizaba 1 o 2 veces al año, cuando iba junto con el patrón, me quedaba allí desde 1 semana hasta 15 días. Maussan era amable, pero siempre andaba en lo suyo, con sus investigaciones de ovnis y cosas de extraterrestres. Yo pensaba que todo eso eran cuentos, la neta, pero cada quien con lo suyo, ¿no? Un día, mientras arreglaba un lavabo en el baño de la planta baja, noté que algo raro pasaba en la casa. Jaime subía a la azotea cada noche con una bandeja de comida, o al menos eso parecía, y lo hacía con mucho cuidado, como si no quisiera que nadie se diera cuenta. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que tal vez estaba cuidando pájaros o algo así, pero, conforme pasaron los días, empecé a notar cosas más extrañas. Por ejemplo, una noche estaba terminando de limpiar unas herramientas cuando escuché pasos pesados encima de mí, justo en la azotea. Lo raro fue que esos pasos no sonaban como de una persona, eran lentos, como si algo pesado se moviera ahí arriba. Pensé que Jaime estaba revisando algo, pero al asomarme por una ventana para ver qué hacía, lo vi bajar rápido, con las manos vacías, como si hubiera dejado algo allá arriba. Lo que realmente me puso nervioso fue cuando intenté subir a la azotea para revisar unas filtraciones que se estaban colando al cuarto de servicio. Apenas puse un pie en la escalera, Jaime apareció de la nada, con un tono serio que nunca le había escuchado. «No hace falta, Carlos. Yo lo arreglo más tarde», dijo casi en un susurro. Su mirada me incomodó. Era como si supiera algo que yo no debía enterarme. Pasaron los días y mi curiosidad creció. Decidí quedarme más tiempo después del trabajo, fingiendo que estaba revisando mis herramientas, pero en realidad estaba poniendo atención a los ruidos que venían de la azotea. Una noche, mientras el silencio cubría la casa, escuché un sonido que me heló la sangre. Era como un gemido, pero no humano. Algo entre un gruñido y un lamento que no parecía de este mundo. El colmo llegó cuando, al terminar mi jornada, vi a Jaime subiendo con otra bandeja de comida. Esta vez llevaba algo más, una jarra con líquido rojo que parecía sangre. Lo seguí con la mirada, escondido detrás de un muro, pero cuando llegó a la azotea, no lo vi bajar. El tiempo pasó, y ya era noche cerrada. Me atreví a subir los primeros escalones de la escalera de caracol que llevaba al techo, pero entonces algo golpeó la pared desde arriba. El golpe fue tan fuerte que hizo vibrar la escalera. Bajé de un salto, con el corazón a 1000 por hora. Corrí hacia la planta baja, y mientras me iba, escuché un sonido seco, como si algo pesado cayera en la azotea. No sé qué estaba haciendo Jaime allá arriba, pero algo no cuadraba. Al día siguiente, Jaime salió de la casa temprano, diciendo que tenía que atender unos asuntos importantes. Aproveché para revisar lo de la filtración que estaba en la azotea. La verdad, no me quitaba de la cabeza lo que había pasado la noche anterior. Los golpes, los ruidos y esa sensación de que algo andaba mal. No quería que Jaime regresara y me encontrara ahí, pero mi curiosidad ya me había ganado. Subí con mis herramientas, fingiendo que solo iba a arreglar la fuga. La azotea estaba bastante desordenada, cajas apiladas, un viejo tanque de gas y varias lonas cubriendo quién sabe qué.
Me puse a buscar la filtración cerca de un rincón donde el agua parecía acumularse. Mientras movía unas cajas para tener espacio, algo llamó mi atención. Una rejilla de metal bien ajustada al piso. Era como una trampilla, pero estaba oculta bajo unas tablas que parecían puestas a propósito para que nadie la viera. Al principio dudé en abrirla. Me pregunté si realmente quería saber qué había ahí abajo. Pero la curiosidad, ya sabes, es canija. Quité las tablas y jalé la manija de la trampilla. No estaba cerrada con llave, lo cual me pareció raro. Al levantarla, un olor extraño salió de ahí, como a humedad y algo más, como hierro o metal oxidado. Me asomé con cuidado y vi una escalera que bajaba a una habitación oscura. Me temblaban las manos, pero tomé mi linterna y comencé a descender. El lugar era pequeño, como una bodega, pero lo que vi ahí me dejó helado. En una esquina había una jaula de metal, grande, casi del tamaño de una cama. Dentro de la jaula estaba algo que no podía creer. Era un ser, una cosa, con ojos enormes, negros como pozos, y piel grisácea que brillaba un poco con la luz de mi linterna. Su cuerpo era delgado, como si no hubiera comido bien en semanas. Por un momento, pensé que era un muñeco o algún tipo de broma, pero entonces se movió, lentamente, levantó la cabeza y me miró directo. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. No hizo ruido, no se quejó, pero en mi cabeza escuché una voz. No era un susurro, ni algo hablado. Era como si las palabras entraran directo a mi mente. No tengas miedo. Solté la linterna del puro susto, y ésta rebotó en el suelo con un estruendo que rompió el silencio. Retrocedí un par de pasos, casi cayéndome, pero no podía quitarle los ojos de encima. El ser seguía ahí mirándome, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Me temblaban las piernas, el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Me quedé paralizado. En mi mente, las palabras siguieron. No estoy aquí para hacerte daño, ayúdame. Esa última frase me hizo reaccionar. No sabía si estaba loco o si de verdad estaba escuchando algo real. El ser alargó una mano hacia mí, pero no como para agarrarme, sino más bien como si estuviera pidiendo algo. Su brazo era delgado, casi esquelético, y sus dedos largos terminaban en puntas redondeadas. Lo que más me asustó fue que no parecía agresivo. Al contrario, había algo en su mirada que me hizo sentir más intranquilo, tristeza, como si estuviera sufriendo de alguna manera que no podía entender. No aguanté más. Subí las escaleras tan rápido como pude, cerré la trampilla de un golpe y me quedé ahí, sentado, tratando de recuperar el aliento. Mis manos seguían temblando, y por más que trataba de convencerme de que había imaginado todo, sabía que lo que vi era real. Cuando regresé a mi cuarto, no pude dormir. Esa cosa, ese ser, seguía en mi cabeza. Las palabras que escuché no me dejaban en paz. Ayúdame. ¿Ayudarle cómo? ¿Y a qué? ¿Por qué estaba ahí? Las preguntas no paraban de dar vueltas en mi mente, y lo peor era que sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar lo que había descubierto. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sentí algo extraño, como si no estuviera solo. Pero no era miedo lo que me invadía. Era una sensación rara, una especie de llamada en mi cabeza, como si alguien estuviera hablando sin usar palabras. Cerré los ojos, pero las imágenes comenzaron a aparecer. Un cielo morado lleno de estrellas, océanos que parecían encenderse con un brillo azul, y estructuras enormes que flotaban como islas en el aire. Desperté sudando frío. Fue entonces cuando lo escuché otra vez, esa voz clara y directa que no salía de ningún lado. Necesito que regreses. Al principio, pensé que era mi imaginación, que todo era producto de mi mente después de haber visto a ese ser. Pero la voz insistía, y cada vez que trataba de ignorarla, las imágenes volvían con más fuerza.
No pude más, y al amanecer subí de nuevo a la azotea. Abrí la trampilla con cuidado y bajé despacio, linterna en mano. Ahí estaba, en el mismo rincón, observándome con esos ojos negros que parecían atravesarme. Esta vez no esperé a que me hablara. Me acerqué un poco, aunque mis piernas seguían temblando. «¿Qué eres?», le solté sin pensarlo. No movió ni un músculo, pero de nuevo escuché esa voz en mi mente. «Soy un visitante. Mi mundo está lejos, más allá de lo que puedes imaginar». Le pregunté cómo había llegado ahí, y su respuesta fue como un torrente de pensamientos que se mezclaban con imágenes. Me mostró algo parecido a una nave, pero no como las que se ven en las películas. Era más como una esfera que cambiaba de color, rodeada de luces que vibraban. Me contó que llegó hace décadas buscando estudiar nuestro planeta, pero algo salió mal. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué encerrado?», insistí, tratando de no perder la calma. La voz respondió con un tono más grave, como si le doliera recordar. «Mi cuerpo no puede adaptarse al ambiente de tu mundo. Estoy enfermo. Aquí, en esta casa, encontré un lugar donde puedo sobrevivir, pero no por mucho tiempo más». Eso me dejó helado. ¿Sobrevivir? ¿Por qué Jaime no había dicho nada? El ser continuó, explicándome que no estaba prisionero. Jaime lo había encontrado cuando su nave se averió y decidió protegerlo, ocultándolo para evitar que el gobierno o alguien más lo usara como experimento. Lo que me impactó fue lo que dijo después. «Quiero regresar a mi hogar, pero necesito ayuda. Mi gente tiene una cura, pero no sé cómo comunicarme con ellos desde aquí». De nuevo, las imágenes llenaron mi mente. Vi su planeta, un lugar tan increíble que parecía salido de un sueño. Cielos morados, montañas flotantes y océanos que brillaban como si estuvieran llenos de estrellas. Podía sentir lo mucho que extrañaba ese lugar, lo desesperado que estaba por volver. «¿Y cómo se supone que te ayude?», pregunté, sintiendo que me metía en algo mucho más grande de lo que podía manejar. «Habla con Jaime, él sabe lo que tienes que hacer». En ese momento, sentí que todo mi cuerpo se tensaba. La voz en mi cabeza era clara, pero había algo en su tono que me inquietaba, como si no estuviera diciéndome toda la verdad. Sin embargo, no pude ignorar el peso de sus palabras. ¿Qué podía hacer yo, un simple trabajador, para ayudar a alguien que ni siquiera era de este mundo? Antes de irme, me atreví a preguntarle algo más. «¿Cómo es tu gente?». El ser no respondió de inmediato. Sus grandes ojos me miraron fijamente, y entonces lo sentí. Tristeza, nostalgia y algo más. Algo oscuro que no supe descifrar. Finalmente, la voz llegó de nuevo. «Somos como tú, pero diferentes. No todos somos pacíficos». Esa última frase me dejó helado. No entendí si era una advertencia o simplemente un comentario, pero algo en su tono me puso los pelos de punta. Cuando subí de vuelta a la azotea, cerré la trampilla como si eso pudiera contener lo que acababa de descubrir. Mi mente no paraba de dar vueltas. Jaime sabía de esto, lo había sabido siempre, y aún así, había decidido callarlo. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿O había algo más que no quería que yo supiera? Esa noche, mientras intentaba dormir, la voz volvió una vez más. «El tiempo se acaba». Y esta vez no sonó como una petición. Sonó como una amenaza. Después de ese día, me propuse no volver a bajar a esa maldita trampilla. No quería saber más. Cada vez que pensaba en ese ser y lo que me había dicho, me invadía una mezcla de culpa, miedo y algo que no podía explicar. Algo me decía que no debería haberlo visto, que al hacerlo, había cruzado una línea que no tenía regreso. Decidí no hablar con Jaime. ¿Qué le iba a decir? «Oiga, don Jaime, ¿por qué tiene un extraterrestre enfermo en su casa?». No podía. Si de por sí ya estaba metido en algo que me superaba, enfrentar a Jaime sería abrir una puerta que no estaba listo para cruzar. Así que seguí trabajando como si nada, arreglando fugas, limpiando drenajes,
evitando la azotea como si fuera terreno maldito. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles. Las noches dejaron de ser tranquilas. No podía dormir bien. Apenas cerraba los ojos y lo sentía. Ese extraño ser metiéndose en mi mente, hablándome sin hablar. No eran palabras normales. Eran imágenes, sensaciones, y cada vez eran más horribles. La primera vez que ocurrió fue una noche en la que me acosté después de un día pesado. Cerré los ojos, pero en lugar de quedarme dormido, mi mente se llenó de escenas que no eran mías. Vi ciudades en ruinas, edificios derrumbados, gente corriendo desesperada. Había fuego en todas partes, y el aire estaba tan sucio que la gente no podía respirar sin toser sangre. Desperté de golpe, con la respiración acelerada. Estaba empapado en sudor. Es solo un mal sueño, me dije, tratando de calmarme. Pero no fue solo eso. Las imágenes eran tan claras que parecían recuerdos, pero no eran míos. Esa noche no volví a dormir. Al día siguiente intenté seguir con mi vida, pero cada vez que trataba de concentrarme en algo, las visiones regresaban. Me mostraban un mundo donde la humanidad estaba al borde de la extinción. Campos llenos de cadáveres, ríos envenenados, niños buscando comida entre montones de basura. Lo peor era que todo parecía tan real, como si estuviera viendo algo que ya había pasado o que estaba por pasar. Dejé de comer bien. Mi cabeza no podía despegarse de esas imágenes. Pensé en irme, dejar el trabajo, pero algo dentro de mí me decía que eso no iba a detenerlo. ¿Cómo huir de algo que vive dentro de tu cabeza? Una noche, mientras intentaba dormir otra vez, el ser habló. No fue solo un pensamiento, fue un grito en mi mente. Una voz tan fuerte que me hizo saltar de la cama. «¡Tienes que ayudarme!». Mi corazón latía como loco. Intenté ignorarlo, pero ahí estaba, cada vez más insistente. «Si no haces algo, todo lo que viste será realidad». No quería escucharlo, no quería tener nada que ver con él, pero entonces cambió la táctica. Las imágenes se volvieron aún más personales. Me mostró una escena en la que mi propia familia sufría. Mi mamá, vieja y enferma, llorando porque no tenía medicinas. Mis sobrinos, desnutridos, con los ojos hundidos de hambre. Fue demasiado. «Déjame en paz», grité, aunque estaba solo en mi cuarto. La voz se apagó por un momento, pero luego regresó, más suave, casi suplicante. «No lo hago por ti. Lo hago por ellos, por tu gente». Ahí fue cuando empecé a dudar. ¿Y si lo que decía era cierto? ¿Y si realmente tenía razón y estaba viendo el futuro? Pero luego recordé lo que dijo la última vez que hablamos, que no todos los de su especie eran pacíficos. ¿Y si todo esto era un engaño? Decidí que no quería verlo ni escucharlo. Pero eso no significaba que podía librarme de él. Las visiones seguían, cada vez más claras, más dolorosas. Una noche me mostró algo que me dejó helado. Un laboratorio gigante lleno de científicos, todos trabajando en lo que parecían armas biológicas. Había jaulas con animales infectados y tubos llenos de un líquido verde que parecía hervir. Lo peor fue cuando vi a gente, personas comunes y corrientes, encerradas en esas jaulas, gritando mientras se descomponían vivas. No pude más. Esa noche, vomité. Era demasiado para procesar. Me di cuenta de que ya no estaba viviendo mi vida. Estaba atrapado en una pesadilla que no terminaba, y no sabía cómo salir de ella. Lo peor llegó unos días después. Estaba en la casa de Jaime, intentando hacer mi trabajo como si nada, cuando escuché esa voz de nuevo, más clara que nunca. «Si no me ayudas, esto no será un sueño. Será real». No pude evitarlo. Me solté llorando, ahí, en medio del trabajo. Jaime entró al cuarto y me vio. «¿Qué te pasa, Carlos? ¿Estás bien?», preguntó, pero yo no podía ni hablar. Sabía que tenía que decir algo, pero las palabras no salían.
¿Cómo le explicas a alguien que estás siendo acosado por un extraterrestre telepático que vive en su azotea? No podía, pero en el fondo, supe que tarde o temprano iba a tener que enfrentar la verdad. Y a él, no aguanté más. Al día siguiente, esperé a que Jaime terminara de atender una llamada y le pedí hablar en privado. Estábamos en la sala principal, rodeados de maquetas de naves, recortes de periódicos con avistamientos y fotos de luces extrañas en el cielo. Esa casa tenía más misterio que comodidad. Don Jaime, necesito decirle algo. Comencé, sintiendo que la voz se me quebraba. Él alzó una ceja y dejó el celular sobre la mesa. Se inclinó un poco hacia adelante, como si ya supiera lo que iba a decir. «¿Es sobre la azotea, verdad?», preguntó de golpe, clavándome una mirada que me dejó helado. Sentí que el corazón se me iba a salir. Apenas pude asentir. «Sí, pero... ¿usted ya sabía?». Jaime suspiró profundamente, como si cargara con un peso enorme sobre los hombros. Luego se levantó y comenzó a caminar por la sala, recogiendo al azar unas hojas y acomodándolas en un escritorio. «Carlos, hay cosas que pasan en esta vida que no tienen explicación, al menos no una que puedas contar en televisión o en una conferencia. Lo que viste allá arriba, lo sé, y sé lo que te está haciendo». Mis manos comenzaron a temblar. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque no estaba loco, terror porque eso significaba que lo que había visto era real. «¿Qué es?», le solté sin rodeos. Don Jaime se detuvo y me miró. Su expresión era seria, más que en cualquier entrevista que le hubiera visto. «Ese ser llegó aquí hace mucho tiempo. Fue en los años 80, creo. Estábamos investigando un avistamiento cerca de los cerros. Lo encontramos herido, apenas respirando. Parecía perdido, como si no supiera cómo había llegado aquí. Se sentó y comenzó a hablar más despacio, como si recordara cada detalle. Intentamos buscar ayuda, pero ¿a quién le dices que tienes un extraterrestre en tu casa? El gobierno, las agencias, todos habrían actuado como buitres. Decidí protegerlo. Lo traje aquí y he intentado mantenerlo a salvo desde entonces. ¿Pero por qué está enfermo? ¿Y por qué hace esas cosas en la mente?, pregunté, todavía tratando de procesar todo. Jaime negó con la cabeza. «No estoy seguro. Me ha contado cosas, fragmentos de su historia, pero no sé cuánto es verdad. Dice que su cuerpo no está hecho para este planeta, que nuestra atmósfera lo está matando poco a poco. También me ha dicho que su raza es pacífica, pero...». Se interrumpió, como dudando si debía seguir. «¿Pero qué?», insistí. También ha dejado entrever que no todos los de su especie lo son. Hay algo en su tono, en la forma en la que habla de los suyos, que me hace pensar que no todo es como lo pinta. Eso me dio un escalofrío. Todo en mí me decía que había algo oscuro detrás de esas visiones y de su forma de meterse en mi cabeza. «¿Y qué hago?», le pregunté, casi rogándole una solución. Jaime se levantó y fue a un cuarto al fondo de la casa. Regresó con un aparato raro, algo como un radio antiguo con unas antenas largas y una serie de botones que parecían de un control remoto. «Esto es un inhibidor. Bloquea las ondas que usa para comunicarse telepáticamente. Desde que lo construí, he podido dormir tranquilo». Me lo puso en las manos, como si me estuviera entregando un salvavidas. «¿Y por qué no me dijo nada antes?», le reclamé, enojado y al borde de las lágrimas. «Porque no pensé que lo encontrarías. He tenido otros empleados, pero nadie jamás ha subido a esa azotea más allá de lo necesario. Tú lo buscaste». Quise gritarle que no lo había hecho a propósito, que todo fue un accidente, pero no tenía caso. «Carlos, tienes que entender algo. Esto no es un juego. Lo que viste, lo que sabes, no puede salir de aquí. Si el gobierno, los militares o cualquier loco se entera, no solo estaríamos en peligro nosotros, sino también nuestras familias». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Sabía que tenía razón, pero no podía seguir ahí.
Don Jaime, yo ya no puedo con esto. Necesito irme. Él no se sorprendió. Asintió lentamente, como si lo hubiera esperado desde el momento en que abrí esa trampilla. Lo entiendo, Carlos, pero por favor prométeme que no dirás nada, por tu bien. Solo pude asentir. Me despedí de él esa tarde sin mirar atrás. Sentía que un peso enorme se me había quitado de encima, pero al mismo tiempo sabía que llevaba conmigo un secreto que nunca podría compartir. Esa noche, ya en mi casa, intenté dormir con el inhibidor encendido al lado de mi cama. Por primera vez en días, no hubo visiones, ni voces, ni imágenes horribles, pero aún así, sabía que algo de mí se había quedado en esa casa, en esa azotea. Nunca más volví a ver a don Jaime. A veces en la televisión lo veo hablar sobre luces en el cielo o testimonios de testigos, y no puedo evitar pensar en lo que guarda en su azotea. Me pregunto si sigue ahí, esperando, viendo, planeando, y aunque quisiera olvidarlo, hay noches en las que cierro los ojos y escucho, muy lejos, una voz que apenas es un susurro. Carlos, regresa. Todavía puedes ayudarme. Pero no lo haré. Nunca lo haré. Mi abuelo Ángel Chan cambió en el año 2006. Nadie supo por qué. Él, que toda la vida había sido puntual con la milpa, empezó a dejarla. No se levantaba con el sol como antes. Comía poco. Hablaba menos. Pasaba largas horas sentado frente al terreno, mirando hacia el monte como si esperara algo que no sabía nombrar. Al principio pensamos que era la edad. 72 años pesan, más cuando uno los vive en el surco. Pero no estaba enfermo. No tenía tos, ni fiebre, ni dolores visibles. Solo esa quietud como de piedra, como de cosa plantada en un lugar que no quiere moverse. Yo tenía 12 años entonces, y notaba cosas que los demás no. Como que su machete ya no estaba colgado en su sitio, o que tenía lodo seco en las uñas sin haber salido al campo. No fue sino hasta unas semanas después que me animé a preguntarle. Lo hice sin rodeos, como él me había enseñado desde que tenía uso de razón. Con respeto, pero directo. ¿Por qué ya no vas a la milpa, abuelito? No me respondió. Me miró, pero no era una mirada perdida ni triste. Era como si estuviera calculando qué tanto podía decirme. Luego, sin más, me hizo un gesto para que lo siguiera. Caminamos detrás de la casa, donde solía guardar los costales de maíz seco. Apartó unos bloques de cemento y sacó una caja oxidada. La abrió con cuidado. Dentro, envueltos en bolsas de plástico, había una libreta y un pedazo de piedra que no se parecía a nada que yo conociera. Era negra como la obsidiana, pero con destellos verdosos. No pesaba casi nada. Me mostró la libreta. Dibujos a lápiz, trazos precisos, círculos cruzados por líneas, formas como de espirales encerradas en triángulos, una especie de estrella con nodos en sus puntas. Todos los dibujos estaban numerados. En la última página, anotaciones en mayúsculas. No son glifos, figuras repetidas. Mediodía, medianoche. Fue entonces que me lo dijo, que lo había encontrado mientras tumbaba monte, queriendo preparar el terreno, que, al machetear una raíz, el suelo se hundió como si debajo hubiera un espacio hueco. No una cueva natural, aclaró. Una entrada. A nivel del suelo, perfecta, sin bordes de erosión. Alrededor, piedras rectangulares, cada una grabada con un símbolo distinto. No glifos mayas, no letras, no nada reconocible. Y algo más. Al dar exactamente las 12 del día, el sol se colocaba justo encima de la entrada, y no se proyectaba ninguna sombra, ni de las piedras, ni del monte, ni de su cuerpo. Me quedé parado ahí, sin saber si estaba soñando o no. Me dijo sin emoción, como quien cuenta una siembra que no germinó. Ni calor hacía. Le pregunté si había entrado. Dudó un momento, pero dijo que sí, que bajó unos metros,
que las paredes no eran piedra natural, sino algo más liso, más frío, que no olía a humedad, y que lo peor no fue lo que vio, sino lo que no entendió. Ahí abajo no hay nada que nos pertenezca a Eliseo. Me dijo que no siguió, que subió, tapó lo mejor que pudo la entrada y volvió a casa, que nadie debía saber, no por miedo a espíritus ni nada de eso, sino porque no iba a poder explicarlo. ¿Cómo le explicas a alguien que el suelo se abre y revela una construcción sin nombre, en medio de un terreno que lleva siglos cultivándose? ¿Cómo pruebas que viste algo si ni siquiera sabes que viste? Me pidió que no lo mencionara, ni a mamá, ni a los tíos, ni a nadie del pueblo. Dijo que hay cosas que es mejor no compartir, no por secreto, sino porque el mundo no tiene espacio para esas verdades. Pasaron 5 años. En ese tiempo, nunca volvió a tocar el tema. La libreta se quedó en su caja. Yo tampoco pregunté más, pero su mirada siguió igual, fija, pensativa. A veces me sorprendía a mí mismo mirando hacia el monte, como si pudiera adivinar dónde quedaba ese lugar. Fue en el año 2011, cuando cumplí 17, que se quebró. Me llamó al mediodía. Estaba sentado bajo el árbol de guanábana. Me dijo que lo acompañara. Tomó su bastón y caminamos al monte. No era un camino claro, pero él lo conocía con los ojos cerrados. Entre raíces y maleza, avanzamos hasta un punto donde el terreno se hacía más plano. Ahí apartó unas ramas secas y piedras sueltas, y apareció la entrada, tal como la había descrito, una abertura sin bordes, apenas una grieta rectangular que descendía en una rampa suave. A los lados, las piedras grabadas seguían ahí. Las reconocí de la libreta. Eran reales. Lo que más me impresionó fue que, pese al sol de mayo, no había sombra. Ni siquiera al meter la mano sobre la abertura. La luz parecía tragada por el suelo. «Hasta aquí llegas tú», me dijo, «pero quiero que lo veas, para que no se olvide». No me dejó bajar, solo mirar. Yo quería bajar, quería saber qué había más allá. Pero él se negó. Volvimos en silencio. Murió a los pocos meses. En su caja, me dejó la libreta, el fragmento de piedra y una nota con 4 palabras. «Mejor no te acerques». Mi abuelo murió en el año 2010, en silencio, como había vivido desde aquel día en que me mostró la entrada. Años pasaron desde que me enseñó el lugar. No volví mientras él vivía. Era su límite y lo respeté. Pero cuando lo enterramos, su ausencia dejó un hueco que no me dejaba dormir. Esperé una semana. No por miedo, sino por respeto. Luego tomé una mochila con una lámpara, un cuaderno, una cámara vieja de las que todavía usaban minidiscos, y partí hacia el sitio. Aún recordaba el camino exacto, como si algo en mi memoria se hubiese aferrado a cada árbol, cada piedra, cada crujido del monte. El lugar seguía igual. La entrada no se había movido ni un centímetro. Las piedras grabadas permanecían alrededor, como si vigilaran. El mediodía era exacto. La luz caía vertical, y otra vez, nada proyectaba sombra. Me detuve unos minutos antes de bajar. Revisé la linterna, encendí la cámara y descendí con cuidado. No era una cueva, no era una gruta. El suelo tenía una textura distinta. No era tierra ni roca viva. Era más bien como una superficie porosa, seca pero sin polvo. Las paredes eran lisas, sin vetas, con una temperatura constante. A unos 5 metros adentro, el aire dejó de oler al monte. Se volvió denso, pero sin ser asfixiante. Casi como si respiraras dentro de una sala cerrada, pero limpia. Me adentré más de lo que mi abuelo se atrevió. Marqué mi camino con trozos de cinta fluorescente que llevé por si me desorientaba. No había grutas, solo un pasillo que descendía en espiral leve, como si algo en su diseño supiera cómo guiarte sin perderte. Entonces lo vi. En un espacio más amplio, donde el techo se abría unos metros más arriba, había varias formaciones pequeñas, como plataformas.
y sobre ellas, suspendidas a unos centímetros del suelo, estaban las figuras. Medían unos 50 centímetros de alto. Tenían forma humanoide, pero no lo eran. Cuerpos largos, delgados, con extremidades apenas sugeridas. La cabeza alargada, como si se estirara hacia atrás. Sin ojos, sin boca, sin rasgos visibles. Flotaban, sí. No tocaban el suelo. Estaban quietas, suspendidas sobre lo que parecía ser el mismo material de la piedra que mi abuelo guardaba en la caja. Lo reconocí al instante por su brillo opaco y esos destellos verdosos bajo la luz de mi linterna. Me acerqué lentamente. Ninguna figura se movió. No emitían sonido, ni calor, ni vibración. Me detuve a menos de 1 metro. Tuve miedo de tocarlas. No miedo al daño, sino a profanar algo que no me correspondía. Grabé todo lo que pude. Grabé las plataformas, las figuras, el techo, el suelo. Tomé fotografías. Todo en silencio. Sentí que el tiempo pasaba diferente allí adentro. No llevaba reloj, pero la lámpara se fue apagando más rápido de lo normal. Regresé antes de quedarme sin luz. Subí con cuidado y, al salir, me di cuenta de que ya era tarde. El sol caía. Me senté unos minutos fuera con la cámara en mano, viendo hacia el monte, intentando ordenar lo que acababa de ver. Esa noche no dormí. Revisé el material en un ciber. Las imágenes eran nítidas. Las figuras aparecían con claridad. Hice ampliaciones, traté de ver detalles en sus formas. No tenían articulaciones visibles, ni piel, ni textura. Eran lisas, opacas, pero algo en ellas resultaba familiar, no por su forma, sino por su disposición. Era como si estuvieran colocadas con intención, como si cada ángulo, cada distancia entre ellas, respondiera a un patrón que aún no comprendía. Pensé en contarlo, a mi madre, a los tíos, incluso a algún periodista local, pero algo me detuvo. Una frase de mi abuelo que no venía en ninguna libreta, pero que alguna vez me dijo cuando me enseñaba a sembrar: lo que crece bajo la tierra no siempre quiere salir. Lo entendí como pude, y decidí callar, no por cobardía, no por egoísmo, sino por una certeza que me pesaba. Si esto salía a la luz, no iba a terminar bien. No iba a venir gente a investigar. Iban a venir a quitar, a cavar, a cercar, a repartir permisos. Yo conocía cómo operaban aquí las autoridades cuando algo importante se encontraba en tierras pobres. La tierra iba a dejar de ser nuestra, y yo no estaba dispuesto a que eso pasara. Así que volví al día siguiente, y al otro, y al siguiente. Durante meses visité el lugar a diario, a veces con cámara, a veces solo con libreta. Me sentaba fuera y anotaba. Medía los cambios de luz, marqué los ciclos lunares. Noté que la entrada también reflejaba la luz lunar a medianoche, tal como mi abuelo escribió. Había algo en la alineación del cielo que hacía de ese lugar una máquina perfecta de tiempo y sombra. Y dentro, siempre que entraba, las figuras seguían en el mismo lugar. Pero empecé a notar cosas sutiles, la posición de una figura ligeramente distinta, un nuevo brillo en la base. En una ocasión, descubrí una nueva estructura al fondo de la sala, una especie de espiral en el suelo, apenas visible, como si estuviera tallada con precisión láser. Cada día parecía revelarme algo que no había estado antes, o tal vez siempre estuvo ahí, y yo no supe verlo. No había movimiento, no había mensajes, solo una presencia muda, ajena, que me decía sin palabras: no eres el primero. Desde entonces, he dejado de buscar explicaciones humanas. Lo que encontré ahí abajo no fue construido para nosotros. Después de semanas de visitar la caverna, comencé a sentir que el silencio no me alcanzaba. Fue entonces que empecé a buscar. No sabía qué palabras usar. Figuras flotando, material no terrestre, estructuras enterradas. Al principio todo me llevaba a sitios de fantasía, teorías descabelladas,
foros de gente que hablaba de Atlántida o de reptilianos como si fueran primos. Pero entre esa maleza digital, algo comenzó a repetirse. Un nombre, Maussan. No era la primera vez que lo escuchaba. De niño lo vi en la televisión de la casa de mi abuelo, cuando a veces sintonizaban los canales del Distrito Federal con antena de tubo. Un señor de voz calmada, vestido siempre de traje, mostrando luces extrañas en el cielo. Pero esta vez era distinto. Este Maussan ya no hablaba solo de luces, sino de cuerpos, de restos, de momias. Pasé varias noches viendo todo lo que encontré. Videos largos, entrevistas, conferencias en foros internacionales. Fui anotando fechas, nombres, detalles, y entonces apareció Nazca, Perú, 2017, años después de que mi abuelo muriera. La historia no era sencilla. Según lo que logré reconstruir, todo comenzó cuando un grupo de exploradores independientes halló unas figuras en una cueva cerca de las famosas líneas de Nazca. Lo primero que salió a la luz fueron unas manos alargadas, con solo 3 dedos. Luego, cuerpos enteros, seres pequeños de piel blanca, deshidratada de más o menos 60 centímetros, cabezas grandes, huesos extraños. No correspondían a ninguna especie humana conocida, pero tampoco eran falsificaciones grotescas. Estaban momificados, sí, pero no por técnicas funerarias humanas. Era más bien como si algo en su composición hubiera evitado la descomposición por siglos. Maussan se volcó por completo en el caso. Se alió con investigadores peruanos y con laboratorios de otros países. Leí que algunos análisis por carbono 14 databan los cuerpos en más de 1000 años de antigüedad. Pero lo más impactante era lo que decían los informes sobre el ADN. Las muestras eran en su mayoría no humanas. Algunos laboratorios se negaron a firmar conclusiones. Otros fueron silenciados. Vi y volví a ver los videos de las conferencias. Las momias, a pesar del tiempo, estaban en perfecto estado. Algunas de ellas eran presentadas como posibles híbridos, otras como organismos totalmente ajenos a cualquier clasificación taxonómica terrestre. Lo más desconcertante para mí fue ver sus proporciones. Pequeñas, 3 dedos, sin pabellones auriculares, sin huesos nasales, tórax estrecho, cráneo alargado hacia atrás. Eran en muchos aspectos parecidas a lo que yo había encontrado. Me puse a revisar las fotos que yo mismo tomé. Las figuras de mi caverna no tenían dedos ni rasgos visibles, pero la forma general del cuerpo, esa arquitectura de lo imposible, coincidía con lo que Maussan mostraba de Nazca. Las dimensiones, incluso. Y lo más perturbador, también parecían colocadas con intención. Busqué más. Descubrí que las autoridades peruanas nunca dieron una posición clara. Algunos las declararon fraude, sin análisis de respaldo. Otros científicos dijeron que podían ser restos humanos modificados, como antiguas prácticas funerarias. Pero los defensores del hallazgo sostenían que los cuerpos contenían un sistema óseo completo, coherente, y que si eran fraudes, eran imposibles de replicar con tecnología moderna sin dejar huella. Maussan se defendió en medios, argumentando que la historia oficial tenía miedo. Miedo de aceptar que no somos los únicos. Miedo de desmontar siglos de narrativa científica. En uno de sus programas, dijo una frase que se me quedó grabada. Nos están ocultando la verdad, porque aceptar que no estamos solos sería derrumbar el mundo tal como lo conocemos. Me quedé mirando la pantalla en blanco después de eso. El cuarto oscuro, la cámara sobre la mesa, el cuaderno lleno de anotaciones. Yo no había salido en busca de ovnis, no quería convertirme en un loco de los aliens, pero todo encajaba, no en un sentido místico, sino físico. Las proporciones, los materiales, el silencio, la posición de los cuerpos. Era posible que lo que yo había encontrado fuese parte de lo mismo. Otra cámara, otro cementerio, pero en el sur de México. Y si era así,
¿Por qué estaban aquí? ¿Por qué escondidos? ¿Qué lógica los había traído a Nazca y a mi tierra? ¿Y cuántos más habría en el mundo que, como mi abuelo, se guardaron el secreto? No se lo dije a nadie, pero comencé a escribir. Armé un archivo con fotografías, diagramas, comparativas con las momias de Nazca. Calculé las proporciones. Incluso imprimí capturas de pantalla de los videos de Maussan y las puse junto a mis propias fotos. Las similitudes eran imposibles de ignorar. Una madrugada, mientras revisaba una grabación donde Maussan explicaba que las momias estaban protegidas por una sustancia blanquecina, que parecía un compuesto desconocido de silicio y calcio, recordé que la piedra de mi abuelo también dejaba residuos blancos cuando la raspabas. Fui por ella. La rasqué con una navaja. El polvo era tenue, casi invisible, pero sí, estaba allí. Lo recogí con cuidado. Me juré que cuando tuviera recursos, lo mandaría a analizar. Pero no compartí nada en línea. No subí videos, no comenté en foros. Tenía miedo. No miedo a que se burlaran de mí, sino a que alguien lo tomara en serio. Que vinieran, que lo destruyeran todo. Lo mismo que Maussan denunciaba, el silencio institucional, la apropiación de la verdad. Yo no era periodista, no tenía un canal. Era solo un hombre cuidando un secreto que se había convertido en herencia. A veces me pregunto si mi abuelo supo de Nazca, si antes de morir escuchó algo, o si intuyó que lo suyo no era único. Tal vez por eso me dejó aquella nota, porque entendía que el hallazgo no era solo nuestro, era parte de algo más grande, más antiguo, algo que quizá estuvo aquí antes de nosotros y decidió quedarse en el subsuelo, esperando. No me he atrevido a escribir esto hasta ahora. No lo planeé así. Me levanté como cualquier otro, preparé café, revisé la libreta donde tengo anotados los símbolos de la caverna, las fechas, los ciclos de luz. Quedaban detalles por pulir, pero todo estaba ya listo desde hacía semanas. Llevaba más de un año preparando el documento. No solo era una carta, era un informe, una recopilación completa. Fotos, esquemas, registros cronológicos, comparativas con hallazgos similares, sobre todo las figuras de Nazca que presentó Maussan. Todo con coordenadas exactas del sitio, aunque disfrazadas con márgenes de error para proteger el terreno si el documento caía en malas manos. Lo había estructurado como lo haría cualquier investigador serio, con introducción, contexto, metodología, análisis y conclusiones. Todo con un lenguaje claro, sin adornos, sin delirios, solo hechos, lo más cercano a la verdad que podía ofrecer. Incluso agregué una sección con reflexiones personales sobre el impacto psicológico del hallazgo en mi abuelo. Lo escribí con cuidado, con respeto. La intención era simple, enviarlo. Mandarlo directamente a Maussan o a algún equipo internacional. Que lo evaluarán. Que alguien, allá afuera, viera lo que yo vi. No buscaba reconocimiento. No quería que mi nombre apareciera en ninguna parte. Solo que alguien validara que no estaba loco, que aquello existía, que lo que mi abuelo encontró en 2006, mientras tumbaba monte en su parcela, era real. Pasé toda la mañana imprimiendo. Llevé las hojas a la mesa y las ordené como si armara algo sagrado. Encima puse una foto de mi abuelo, la única que tengo donde está sonriendo sin forzarlo. Luego me senté, y no me pude mover. Miré el paquete de hojas y sentí que estaba a punto de traicionar algo. No a una persona, a un pacto, a un equilibrio, porque ese sitio no era solo un hallazgo, era una anomalía. Y ahora, tantos años después, tenía ese paquete de documentos sobre la mesa, listo para cambiar mi vida, o para borrarla. Volví a repasar los archivos digitales. Tenía copias en USB. Me repetía que el conocimiento no sirve de nada si se guarda bajo llave, que lo que no se comparte se pudre. Pero también recordé las palabras de mi abuelo, cuando salimos aquella primera vez. Esto no es para todos. Algunos ven, otros entienden. Tú decides qué haces con lo que viste. Y entendí que él también lo quiso decir.
que él también tuvo ese paquete listo alguna vez y que eligió callar. Tomé una bolsa negra y metí las hojas impresas. Agarré el encendedor que uso para quemar basura. Caminé hasta la parte trasera del terreno, donde empieza el sendero hacia la caverna. Justo donde comienza la pendiente, hay un árbol seco, sin hojas, que no ha brotado desde que el abuelo murió. Me agaché. Cavé con las manos. No muy profundo. Metí la bolsa allí, pero no la quemé. No fui capaz. Volví a cubrir con tierra. Luego coloqué encima una piedra plana, como las de la entrada de la caverna. Me quedé un rato en cuclillas. Regresé a la casa. Guardé la libreta original en un cajón, bajo llave. Ahora escribo esto a mano, en otro cuaderno, como último registro. No sé por qué sentí que debía guardar silencio. Tal vez porque sé que, si esto se hace público, van a venir científicos, medios, gobiernos. No importa de dónde, lo van a tomar, lo van a alterar, lo van a destruir. Y no quiero eso. Tal vez ese sitio no era para ser descubierto por todos. Tal vez era un recordatorio silencioso para los que aún se detienen a mirar la tierra con asombro. Para los que no buscan explicación, sino respeto. Para los que entienden que no todo debe ser dicho. Enterré la carta, pero no la historia. Alguien más la encontrará algún día. Tal vez cuando el mundo esté listo. Tal vez cuando ya no haya nada que defender. Pero por ahora, el secreto queda aquí, con la piedra, con el monte. Y conmigo.